Amados, seguimos en este estudio de epístolas fundacionales. Estamos en el capítulo 1 del libro del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer en el capítulo 1 versículos 8 al 10. E iremos estudiando línea por línea. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta importante porción de las Escrituras, que tenemos verdades que realmente tienen que hacerse parte nuestra, de nuestro entendimiento. Oremos para que esto sea así. Si pudieran cerrar sus ojos y orar conmigo. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, que tenemos perdón de pecados y que tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones en toda sabiduría e inteligencia de lo alto. Te pido, Señor, que todo esto sea hecho parte de nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y todo nuestro ser. Pedimos esto al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a tratar esta palabra que aparece en el versículo 8 al final, la inteligencia. Hemos recibido la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia de Dios y el misterio de su voluntad. En su gracia para con los creyentes, Dios hizo sobreabundar, dice la palabra, toda sabiduría e inteligencia. Cosas que son absolutamente notables para nuestras vidas mientras estamos aquí en el mundo, y que por cierto tienen proyección para la eternidad. Puesto que en la clase pasada ya tratamos en cierta medida el tema de la sabiduría de Dios en el creyente, ahora pasaremos a analizar un poco la inteligencia de lo alto, que es el otro aspecto que influencia enormemente a todo aquel que camina con fidelidad a Cristo. Hay un pasaje en el libro de Proverbios
que nos ayuda a entender todo esto. Y que dice, entre paréntesis, esto aparece en el libro de Proverbios capítulo 2 y voy a leer del versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Qué precioso. Todo esto disponible para nosotros. Y en Proverbios 2, versículos 11 y 12 dice, y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. O sea, la inteligencia que recibimos por gracia, como dice en Efesios 1, es crucial para nuestras vidas, para librarnos del mal camino. O sea, la inteligencia de Dios es extremadamente práctica para la vida y permite al creyente recibir asombrosamente las verdades de Dios que nos guían por el buen camino. La palabra empleada en el texto griego original es nous, que es definida como la capacidad para resolver problemas, en tanto que la palabra equivalente en el hebreo del Antiguo Testamento, que habla mucho de la inteligencia, la palabra es biná, y que se refiere a la capacidad de discernir, de ser flexible, con un alto grado de conciencia de sí mismo. La biná es la inteligencia primordial y el equivalente sería el griego nous, aquella que permite afrontar problemas de significados y valores, trabajando en armonía con la racionalidad y la emocionalidad. Esta inteligencia tiene gran flexibilidad, como asimismo la capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento, con una tendencia a ver las relaciones entre las cosas y a hacer preguntas que son características demostradas ampliamente por Jesucristo en su relación
con la humanidad. Como creyentes, la palabra dada a los creyentes en el versículo 8 de este capítulo 1 de Efesios, se nos promete inteligencia de lo alto para aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones de nuestra vida en Cristo. Así, en el versículo 9 del capítulo 1 se nos dice: Él nos dio una realidad. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, lo cual es de suma importancia, pues con la sabiduría e inteligencia que vienen de Él, podemos conocer el misterión en el griego, algo que estaba vedado y que requiere búsqueda diligente para descubrirlo y aplicarlo como un tesoro. Es realmente asombroso lo que Dios hace con todos nosotros como creyentes, seguidores del Señor. Nos da de su sabiduría e inteligencia para que podamos conocer qué hacer que sea agradable a Dios. Y estas escrituras declaran enfáticamente que esto ha ocurrido para que conozcamos su voluntad, lo cual, conocer su voluntad es lo más importante en la vida y para la eternidad. La voluntad de Dios. Esto es de tal trascendencia para la vida y la eternidad que Jesús lo incluyó en una de sus primeras enseñanzas, dando cruciales advertencias al respecto. Cuán decisivo es conocer la voluntad de Dios. Cuando Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto aparece en Mateo 7, versículos 21 al 23. Seguimos entonces con el versículo 9 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, esto es un hecho claro, firme. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual
se había propuesto en sí mismo. Primero, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, hay un tiempo preciso establecido por Dios en cumplimiento de su voluntad. Y a nosotros nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Algo que requiere búsqueda. Y aquí un pasaje en que se anuncia claramente cuál es su voluntad para con todos nosotros. Cuando dice reunir todas las cosas en Cristo. Lo que comprende toda actividad del creyente. Lo que estoy haciendo está de acuerdo con reunir todas las cosas en Cristo. Toda actividad mía, desde predicar el Evangelio hasta hacer discípulos a todas las naciones, hacer toda obra de fe para su honra y gloria, como está tan claramente expuesto en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Una pequeña iglesita, pocas personas, quizás unas 30 personas, pero en la cual nunca estuvo, pero a la cual le envió una carta tan importante. Dice, con respecto a esto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí estamos nosotros. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y escribe Pablo a esta iglesia: lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué precioso! O sea, desde un estudiante cristiano de medicina que está enfrentando conocimiento y condiciones muy complejas, qué útil, qué práctico poder preguntar a Dios con respecto a qué hacer. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? En el ámbito que sea. Y de ahí, con diligencia buscándolo, de pronto va a llegar la sabiduría y el conocimiento prometido. O puede que sea un físico, un matemático, un biólogo. En la disciplina que sea, el creyente tiene esta realidad de poder recurrir a la sabiduría
y la inteligencia de Dios que nos son dadas como creyentes. Lo que acabo de leer está en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27, y capítulo 2, versículos 2 y 3. En él, en Dios el Padre, en Jesucristo, por medio de la acción del Espíritu Santo, tenemos acceso al Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué tremendo! Realmente extraordinario. Que todos ustedes, por la fe en Cristo, tal como yo, tengamos acceso a la sabiduría e inteligencia de Dios, de la Trinidad, para conocer la voluntad de Dios y poder hacerla con la guía y el poder del Espíritu Santo, quien va revelando a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Precioso. Estamos así embarcados en una nave de la más asombrosa y preciosa sobrenaturalidad. Nosotros, simples mortales, subidos a bordo por haber creído en Cristo para salvación, saliendo de un mundo confuso, violento, sin rumbo más que la perdición eterna, por la fe y la acción del Espíritu Santo. Ahora tenemos acceso a esta preciosa propiedad real, propiedad espiritual, que nos dice la palabra, la gracia de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nunca más deben sentirse menoscabados. Nunca más sentirse disminuidos. Porque esta que nos dice la palabra de Dios es la nueva realidad en sus vidas. Frente a cualquier situación o necesidad en sus vidas, está disponible, está a vuestro alcance la sabiduría y la inteligencia de Dios. Obviamente, con la disposición a buscarlo para conocer su voluntad, que siempre va a ser perfecta. Es como buscar un tesoro.
Así, ahora para todos nosotros se nos hace plena realidad la promesa dada por el Señor Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Palabras de Jesús. Aparecen en Mateo 7, versículos 7 y 8. Y por último, recordemos lo que nos dice el apóstol Santiago en su epístola. Esto aparece en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A esa sabiduría tenemos acceso por la fe en Cristo. Así que nunca olviden, amados por Dios, amados por Jesucristo, amados por el Espíritu Santo, nunca olviden esta realidad en vuestras vidas en Cristo. La sabiduría y la inteligencia de Dios son propiedad a la cual tienen pleno acceso y uso todos los días de su vida. Y va a ser así en forma perfecta cuando estemos con Él en su presencia y en la eternidad. Estas son realidades fundacionales para la vida de todos ustedes en Cristo Jesús. La próxima semana entraremos a ver la herencia con la plena seguridad de que somos herederos. ¿Por qué? Porque el que nos dejó la herencia murió. La herencia se hizo efectiva para nosotros. Por eso, la palabra de Dios nos muestra que tenemos un testamento lleno de promesas, realidades espirituales preciosas que son parte integral de la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. Recuerden, siempre, todos los días, tienen acceso a la sabiduría y a la inteligencia de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.